En el vasto y enmarañado tapiz de la mitología universal, pocas criaturas logran capturar la imaginación humana con la fuerza, el misterio y la majestuosidad del grifo, esa entidad liminal que se alza como el soberano indiscutible tanto del cielo como de la tierra. Para comprender verdaderamente la magnitud de este ser, debemos despojarnos de nuestras concepciones modernas y viajar hacia atrás en el tiempo, a una era donde las fronteras entre lo natural y lo divino eran tan delgadas como el papel, y donde el avistamiento de una sombra inmensa sobre las arenas del desierto podía significar la presencia de un guardián eterno. El grifo no es simplemente una amalgama caprichosa de partes de animales, es una síntesis filosófica, una representación visual de la unión de los opuestos que ha fascinado a civilizaciones desde las estepas de Asia Central hasta las cortes reales de la Europa medieval. Al observar su figura, nos encontramos con la cabeza y las alas de un águila, la reina de las aves, unida al cuerpo y las garras de un león, el rey de las bestias terrestres. Esta combinación no es gratuita ni accidental, pues simboliza la vigilancia suprema, el valor inquebrantable y la dualidad del espíritu humano, capaz de elevarse hacia las alturas celestiales de la razón mientras permanece firmemente anclado en la fuerza y el instinto de la realidad física. La génesis del grifo se pierde en las brumas de la antigüedad, pero sus huellas más tempranas nos conducen a las tierras de Elam y el antiguo Egipto, mucho antes de que los griegos le dieran el nombre que conocemos hoy. En estas culturas tempranas, el grifo no era solo un monstruo de fábula, sino un símbolo de poder protector y una manifestación de la justicia divina. Los relieves grabados en piedra nos muestran criaturas que, aunque primitivas en su representación, ya exhalaban un aura de autoridad sagrada. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el grifo aparecía en paletas de cosméticos y sellos, a menudo representado como un cazador implacable que mantenía a raya el caos del desierto. Era una fuerza de orden, un centinela que patrullaba las fronteras entre el mundo civilizado y lo salvaje, una función que conservaría a lo largo de los milenios. Esta necesidad humana de personificar la protección en una figura que combinara la visión panorámica del águila con la potencia bruta del león revela una profunda verdad sobre nuestra propia psique. El deseo de un guardián que pueda verlo todo y enfrentarlo todo, un soberano que no conozca el miedo y cuya lealtad hacia lo sagrado sea absoluta. A medida que las rutas comerciales se expandieron y las culturas comenzaron a intercambiar no solo especias y seda, sino también mitos y miedos, la figura del grifo migró hacia el este y el oeste. Fue en las estepas de Asia Central donde el grifo adquirió una de sus características más persistentes y fascinantes, su asociación con el oro. Los antiguos escitas, un pueblo nómada de guerreros y jinetes, contaban historias sobre criaturas aladas que custodiaban inmensos tesoros en las montañas de Altai y los desiertos del norte. Según estos relatos, los grifos construían sus nidos con el metal precioso y defendían ferozmente sus posesiones contra los buscadores de fortuna. Esta leyenda no era puramente fantasiosa, pues algunos historiadores modernos sugieren que el mito pudo haber nacido del hallazgo de fósiles de dinosaurios, específicamente del Protoceratops, cuyos restos óseos, con picos pronunciados y estructuras óseas que recuerdan a alas plegadas, abundan en las zonas donde se extraía oro. Así, la realidad geológica y la imaginación mítica se entrelazaron para dar vida a una criatura que personificaba la avaricia de la tierra y la inaccesibilidad de la verdadera riqueza, convirtiendo al grifo en el custodio de lo oculto y lo valioso. Cuando el grifo aterrizó en las costas de la Grecia clásica, su naturaleza se volvió más compleja y literaria. Los griegos, siempre dispuestos a integrar lo exótico en su panteón de maravillas, lo describieron como el sabueso de Zeus, un ejecutor de la voluntad divina que no podía ser sobornado ni vencido. Heródoto, el padre de la historia, recogió relatos de los arimaspos, un pueblo de un solo ojo que vivía en un conflicto constante con los grifos por el control del oro. En estas narraciones, el grifo se presenta no como un animal irracional, sino como una fuerza de la naturaleza dotada de una inteligencia severa. Se decía que eran enemigos naturales del caballo, una rivalidad que simbolizaba el choque entre la libertad indómita del aire y la domesticación terrestre. Sin embargo, más allá del conflicto,
El grifo en Grecia también estaba estrechamente vinculado a Apolo, el dios del sol, la luz y las artes. Se creía que los grifos tiraban del carro de Apolo en su viaje diario a través del firmamento, lo que reforzaba su estatus como criaturas solares, portadoras de iluminación y guardianas de la verdad. Esta conexión con la luz solar elevó al grifo de ser un mero guardián de tesoros físicos a ser un protector del conocimiento espiritual y la armonía cósmica. Con la llegada de la Edad Media y la expansión del cristianismo por Europa, el simbolismo del grifo sufrió una transformación fascinante que lo llevó a ocupar un lugar de honor en la iconografía religiosa y la heráldica. Los teólogos medievales, expertos en encontrar alegorías cristianas en el mundo natural, vieron en la naturaleza dual del grifo una metáfora perfecta de la doble naturaleza de Cristo, su divinidad, representada por el águila que asciende a los cielos, y su humanidad, representada por el león que camina sobre la tierra. De este modo, la criatura que una vez guardó el oro escita pasó a ser un símbolo de la resurrección y del dominio de Dios sobre el mundo visible e invisible. No era raro encontrar grifos tallados en los capiteles de las catedrales góticas o bordados en los tapices reales, donde su presencia servía para recordar a los fieles que la fuerza debe estar siempre templada por la visión espiritual. En este contexto, el grifo se convirtió en un emblema de vigilancia espiritual, un recordatorio de que el alma debe estar siempre alerta contra las tentaciones del mal, utilizando tanto la sabiduría del cielo como la fortaleza de la tierra. La heráldica, ese lenguaje visual de la nobleza, adoptó el grifo con un entusiasmo sin precedentes debido a sus virtudes militares y morales. En los escudos de armas, el grifo simbolizaba una combinación de valentía, vigilancia y rapidez. Se decía que un caballero que portaba el emblema del grifo poseía el corazón de un león y el ojo de un águila, lo que lo convertía en un líder formidable en el campo de batalla y en un juez justo en la paz. A diferencia del dragón, que a menudo se asociaba con fuerzas caóticas o malignas que debían ser derrotadas, el grifo era casi siempre una figura positiva, un aliado de la civilización y un defensor de la justicia. Su representación en los blasones solía ser la de una criatura segreant, es decir, erguida sobre sus patas traseras con las alas desplegadas, lista para atacar o defender. Esta postura comunicaba un estado de preparación constante, una nobleza que no busca la guerra, pero que está plenamente equipada para ella. La popularidad del grifo en la heráldica fue tal que llegó a eclipsar a muchas otras criaturas míticas, estableciéndose como un estándar de integridad y poder soberano que ha perdurado hasta nuestros días en logotipos corporativos y emblemas institucionales. Sin embargo, el grifo no es solo una figura de poder externo. Su estudio revela una profunda dimensión psicológica que resuena con la experiencia humana universal. El grifo representa la lucha por la integración, el esfuerzo por reconciliar las partes de nosotros mismos que parecen estar en conflicto. Todos llevamos dentro un águila que anhela la libertad, la trascendencia y la comprensión de las verdades abstractas, y un león que busca la seguridad, el dominio territorial y la satisfacción de las necesidades físicas. El grifo es el modelo de esa integración exitosa, una criatura que no está dividida contra sí misma, sino que utiliza sus alas para ver más lejos y sus garras para actuar con eficacia en el mundo real. En este sentido, el grifo es un arquetipo de la totalidad, un símbolo del yo completo que ha logrado armonizar sus instintos más bajos con sus aspiraciones más altas. Al contemplar al grifo, somos invitados a reflexionar sobre nuestro propio equilibrio interno y sobre cómo podemos elevar nuestras acciones cotidianas con una visión más amplia y noble. La literatura y el arte a través de los siglos han alimentado continuamente la leyenda del grifo, dándole nuevas capas de significado. Desde las descripciones de Dante Alighieri en la Divina Comedia, donde el grifo simboliza la unión de las dos naturalezas en la figura de Cristo y guía el carro de la iglesia, hasta las apariciones en la literatura de fantasía moderna. Esta criatura ha demostrado una resistencia cultural asombrosa. En los bestiarios medievales se contaba que el grifo era tan poderoso que podía llevarse a un buey entero en sus garras para alimentar a sus crías, una imagen que reforzaba su papel como proveedor y protector feroz de su linaje. También se creía que sus garras tenían propiedades curativas y que podían cambiar de color en presencia de veneno, lo que lo convertía en un símbolo de pureza y un detector de la corrupción.
Esta cualidad de purificador añadía una dimensión ética a su imagen. El grifo no solo era fuerte, sino que su sola presencia servía para desenmascarar la falsedad y la traición, una función que resuena con la idea del soberano justo que limpia su reino de injusticias. La anatomía mítica del grifo también merece un análisis detallado por lo que comunica sobre la percepción antigua de la perfección biológica. Sus orejas, a menudo representadas como largas y puntiagudas, no pertenecen ni al león ni al águila, sino que sugieren una agudeza auditiva sobrenatural, la capacidad de escuchar incluso los susurros de los dioses o los primeros pasos de un enemigo lejano. Sus garras, descritas en ocasiones como tan grandes como los cuernos de un buey, simbolizan la capacidad de ejecutar la voluntad con una fuerza imparable. La cola del león, por su parte, le otorga equilibrio y una base sólida, recordándonos que incluso los seres más elevados deben tener un centro de gravedad. Esta construcción física es una oda a la funcionalidad y la belleza, donde cada parte del cuerpo cumple una función esencial en el mantenimiento de su estatus como el soberano del cielo y la tierra. La estética del grifo evoca una sensación de asombro y respeto, una belleza que es a la vez aterradora y sublime, capturando la esencia de lo que los antiguos llamaban lo luminoso. En el ámbito de la simbología alquímica, el grifo ocupaba un lugar destacado como representación del proceso de transmutación. Para los alquimistas, que buscaban no solo convertir el plomo en oro, sino también purificar el alma humana, el grifo era un símbolo de la conjunción de los elementos fijos, la tierra, el león, y los elementos volátiles, el aire, el águila. El proceso de hacer al grifo consistía en encontrar el equilibrio perfecto entre la materia y el espíritu, logrando una síntesis que permitiera al buscador acceder a niveles superiores de conciencia. Esta visión esotérica refuerza la idea del grifo como un puente entre mundos, una criatura que no pertenece enteramente a ninguno de los dos, pero que tiene la llave de ambos. El grifo alquímico es un recordatorio de que la verdadera sabiduría no se encuentra en la huida del mundo material, sino en su transformación a través de la visión espiritual, un concepto que sigue siendo relevante en la búsqueda contemporánea de sentido y propósito. A medida que avanzamos hacia la modernidad, el grifo ha pasado de ser una criatura en la que se creía literalmente a ser un poderoso símbolo cultural que impregna nuestra arquitectura, nuestra literatura y nuestra identidad colectiva. Su presencia en las gárgolas de los edificios públicos o en las puertas de las universidades no es un mero adorno, es una declaración de principios. El grifo sigue custodiando las puertas del conocimiento, recordándonos que el acceso a la verdad requiere tanto la audacia del león para enfrentar lo desconocido como la agudeza del águila, para discernir la realidad de la ilusión. En un mundo que a menudo parece fragmentado y caótico, la figura del grifo nos ofrece una visión de unidad y coherencia. Nos habla de la posibilidad de ser fuertes sin ser crueles, de ser sabios sin ser distantes, y de proteger aquello que es valioso con una vigilancia que nunca descansa. El estudio del grifo también nos permite explorar la relación de la humanidad con la naturaleza y con lo sagrado. En las culturas antiguas, los animales no eran vistos simplemente como recursos o como seres inferiores, sino como portadores de cualidades divinas y enseñanzas morales. El grifo, al fusionar lo mejor de dos mundos animales, representaba la cúspide de esa jerarquía espiritual. Era un recordatorio de que el ser humano mismo es una criatura híbrida, atrapada entre sus impulsos biológicos y sus aspiraciones trascendentales. Al honrar al grifo, las culturas antiguas estaban en cierto modo honrando su propio potencial de grandeza. Hoy en día, aunque ya no buscamos grifos en las cumbres de las montañas, ni tememos su sombra en el desierto, su legado persiste en nuestra necesidad de figuras que encarnen la integridad y la protección en un mundo incierto. La persistencia del grifo en la cultura popular contemporánea, desde las sagas de alta fantasía hasta los juegos de rol y el cine, demuestra que su atractivo es universal y atemporal. En estas nuevas narrativas, el grifo suele aparecer como una montura noble, un compañero leal de héroes y reinas, reforzando su estatus como un ser que solo puede ser domado o aliado por aquellos que poseen un corazón puro y una voluntad inquebrantable. Esta evolución,
Desde el monstruo temido de la antigüedad hasta el aliado noble de la modernidad, refleja un cambio en nuestra propia relación con lo desconocido. Hemos aprendido a buscar en los mitos no solo advertencias, sino también inspiración. El grifo nos enseña que el poder, cuando está guiado por la visión y la justicia, es una fuerza para el bien, y que la soberanía más verdadera es aquella que se ejerce sobre uno mismo. Al concluir este estudio exhaustivo, queda claro que el grifo es mucho más que una curiosidad mitológica. Es un espejo en el que se reflejan nuestras más altas aspiraciones y nuestros miedos más profundos. Es el guardián de la frontera entre lo que somos y lo que podemos llegar a ser. Como soberano del cielo y de la tierra, el grifo nos desafía a mirar hacia arriba, hacia las estrellas de nuestro potencial, sin olvidar nunca que nuestros pies deben permanecer firmes en la tierra de la acción y la responsabilidad. Su imagen, grabada en la piedra de la historia y en el tejido de nuestros sueños, continúa vigilando los tesoros de nuestra cultura, la pureza de nuestros ideales y la integridad de nuestro espíritu. Que su presencia nos inspire a buscar siempre la síntesis sobre la división, el valor sobre la cobardía y la vigilancia sobre la complacencia, para que nosotros también podamos, de alguna manera, reclamar nuestra propia soberanía sobre los cielos de nuestra mente y la tierra de nuestras vidas. En última instancia, el grifo nos deja con una lección de humildad y maravilla. En un universo lleno de misterios, esta criatura nos recuerda que la realidad es a menudo más rica y compleja de lo que nuestros sentidos perciben. La unión del león y el águila es un recordatorio eterno de que la fuerza sin visión es ciega y que la visión sin fuerza es impotente. Al integrar ambas cualidades, el grifo se convierte en el símbolo definitivo de la excelencia, un ideal que, aunque inalcanzable en su forma física, sigue guiando nuestros pasos hacia una existencia más noble y consciente. Mientras existan cielos que explorar y tierras que proteger, la sombra del grifo seguirá proyectándose sobre nuestra historia, recordándonos que el verdadero poder nace de la unión de los opuestos y de la vigilancia eterna sobre aquello que más amamos.